Hola, soy Fabián Porrini, médico veterinario de Santa Rosa La Pampa, Argentina. Les voy a hablar de algunas enfermedades. Yo soy colombófilo aparte de veterinario y desde el año 89 me dedico a aves exclusivamente. Tengo palomas desde, según mi madre, que aprendí a caminar con una paloma a la mano. Vengo de familia colombófila. Mi abuelo ya tenía palomas en Bélgica y mi abuelo materno, Agustín Kuhl. Bueno, voy a tratar de hablar de enfermedades, voy a tratar de usar términos no científicos para que se entienda mejor, no complicarlo, hacerle todo esto como un cuento para que sea de la forma didáctica, más didáctica posible. Por ahí no van a escuchar términos colombófilos y no científicos, y no todas las cosas que les voy a decir son tan así, pero sí para que se entienda. Hoy les quiero hablar de tricomona. La tricomona es una enfermedad, la enfermedad número 1 de las palomas en cuanto a cantidad de aves afectadas. Si nosotros hacemos un hisopado de cualquier plantel, el 80% tienen tricomona, más cantidad o menos cantidad, todos tienen. La paloma convive con la tricomona. Nosotros, como son deportistas de alto rendimiento, tenemos que tratar de tener que tenga la menor cantidad posible, que conviva pero con la menor cantidad posible. Esta enfermedad es una parasitosis. Generalmente los colombófilos tenemos idea que los parásitos son lombrices, pero no, hay parásitos que son microscópicos. Caso de la tricomona y caso del coccidio. La tricomona es producida por un protozoo tetraflagelado. Es el causante. Tiene 4 flagelos que hace que se adhieran mejor al esófago y al buche. Estas fotos son sacadas con microscopios electrónicos de alta definición. Ya les vuelvo a repetir, esto es microscópico, no se pueden ver a simple vista. ¿Cómo afecta a nuestras aves esta enfermedad? ¿De qué manera? ¿Cómo nos afecta? El esófago y el estómago, el buche de la paloma, que es un reservorio donde empieza la digestión, tienen un peristaltismo. ¿Qué quiere decir? Que tienen un movimiento. Ese movimiento, supongamos que es de 60 movimientos por minuto. Este parásito se prende a las paredes, se adhiere a las paredes del buche y del esófago y hace que este peristaltismo, en lugar de ser de 60 movimientos por minuto, sea de 20. Entonces, ¿qué nos afecta? Nos está afectando toda la digestión de la paloma. Nosotros, ¿qué vamos a ver en la paloma? En primer lugar, que se ahoga cuando come, como si fuese un maíz grande o un cereal grande, y son todos cereales chicos, porque el esófago, a pesar de ser un tubo rígido donde pasa el alimento hacia el buche, que es el reservorio, tiene un movimiento. Este movimiento se ve afectado y la paloma hace como si se ahogara cuando come. Lo otro que vamos a encontrar es comida en el buche. Normalmente la digestión de la paloma serían 3 gramos por hora. Es decir, una paloma que comió 40 gramos va a tardar unas 13 horas en digerir. ¿Qué hace el colombófilo? Cuando se levanta, agarra la paloma, toca el buche a ver si hay comida o no hay comida. ¿Qué está queriendo ver con esto? Si tiene tricomona o no tiene tricomona, si digerió esa comida o no la digerió. Lo otro que vamos a ver, al hacer todo mal la digestión, porque es una digestión lenta, y si esta tricomona no la curamos y se hace crónica, va a hígado, migra a hígado y produce grandes problemas hepáticos. Pero normalmente los colombófilos que hacen tratamientos periódicos solamente nos produce una mala digestión. Esta mala digestión nos produce que la paloma tenga dolor abdominal, que tarde mucho en digerir, que no tenga buena absorción, etc. Nosotros vamos a encontrar también la materia fecal que no es consistente, está desarmada por lo mismo, por estar hecha mala digestión. ¿Cómo tratamos nosotros de por qué esta enfermedad es tan masiva y por qué afecta a tanta cantidad de aves? El factor principal
es que su contagio es a través del bebedero. Normalmente los colombófilos tenemos bebederos comunitarios, entonces se contagia muy fácilmente la paloma de una a otra, y el otro medio de contagio es con la materia fecal, que defeque la comida. Pero el principal medio de contagio es el bebedero, por eso es tan masiva esta enfermedad. Otro síntoma que tenemos en pichones y no en adultas es que el pichón se le pone el morro mojado. Esta foto es de un pichón normal, como tendría que estar el pichón, así el morro, blanco. Y ahora les voy a mostrar una foto de un pichón con tricomona. ¿Qué hace el colombófilo? Cree que es un problema respiratorio, lo confunde con un problema respiratorio, porque hasta roncan, porque hace un ciclo respiratorio en el pichón, y trata para las vías respiratorias y no da resultado el tratamiento porque realmente es tricomona. Y bueno, de esa manera hace un diagnóstico erróneo. Otro problema que da en el pichón, en algunos casos ya cuando es más avanzada, es placas en la boca, y lo que hay que diferenciarlo de una dísteroviruela, que es muy parecida a las placas. Acá podemos ver en esta foto las placas que produce. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con una dísteroviruela. Esto ya es cuando es muy avanzado el caso en el pichón. Es decir, acá tenemos otra foto. Es decir, en el pichón nos va a dar, en primer lugar, un cuadro respiratorio. Ahora se lo voy a mostrar con la paloma en la mano. Y nos va a dar, el pichón, vamos a ver que baja de volar y se rasca mucho. Ahora se lo voy a mostrar en la mano al pichón, un pichón con tricomona. Este sería un pichón normal, que no tiene tricomona, un pichón normal. Ven el morro blanco, así tienen que estar los morros de las palomas. Y ahora les voy a mostrar un pichón con tricomona. No sé si se puede apreciar bien. Este pichón tiene la misma edad que el otro y tiene menos desarrollo y tiene menos... y tiene un cuadro respiratorio como si realmente tuviese un problema respiratorio, le costara respirar. ¿Qué hace el colombófilo? Un tratamiento para las vías respiratorias, y ese tratamiento no da resultado porque realmente lo que tiene el pichón es una tricomona. Normalmente, concursando, los tricomonicidas se eliminan por hígado, todos los tricomonicidas. Entonces, concursando hay que tener cuidado porque nos afecta el hígado, y aparte también nos afecta la flora intestinal, porque actúa, si bien es un antiparasitario, actúa en la flora como si fuese un antibiótico y nos barre flora. Lo que hace normalmente el colombófilo ante esto es, en lugar de hacer los tratamientos como corresponde, de 5 días, hace tocadas de 2 días, 3 días, o le da una pastillita un día. Con eso le sirve para seguir corriendo. No es lo adecuado, pero es lo que se hace normalmente. Hay colombófilos que dan para tricomona todas las semanas porque es terrible el contagio que tiene, y el reservorio principal dentro del palomar es el buchón. El buchón, acá en Sudamérica muchos corren con buchones, para hacer bajar las palomas usan el buchón. El buchón tiene, por su anatomía, el buche mucho más desarrollado, con más arrugas adentro, y esto hace que la tricomona sea más difícil combatirla. Entonces, si una paloma mensajera el tratamiento son 5 días, en un buchón había que darle 7-8 días el tratamiento de tricomona. Y lo ideal es que el buchón no tome el agua de las mensajeras, que tenga su propio bebedero y su propio comedero fuera del palomar. Aquellos que corren con viudos, al tener bebederos individuales, los viudos tienen mucho menos problema de tricomona que aquellos que corremos con grupos comunitarios, donde tenemos el mismo bebedero.
Entonces, después de un tratamiento de tricomona, lo aconsejable es dar hepático y probiótico por lo menos 4 o 5 días. Las drogas que normalmente se usan para tricomona son todas buenas. Hay un mito de que la tricomona es resistente, no es cierto, la tricomona se mata muy fácilmente. La droga más noble es la que más poder que nos podemos equivocar en la dosis. La mejor droga de todas es el metronidazol, por el hecho que tiene más margen de seguridad. El más peligroso de todos es el dimetridazol. El dimetridazol pasa la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica tiene en el cerebro, la paloma, una barrera que impide que pasen las drogas al cerebro. Es como si tuviese un papel secante que impide la pasada. Y bueno, y esta droga sí la pasa y suele dar, si no damos fuertes las dosis, suele dar muchos problemas nerviosos, incluso a confundirse con un paramisovirus. El tinidazol anda bien. Todas las drogas que se usan para tricomonas generalmente andan muy bien, mientras las drogas sean puras y sean, no sean de mala calidad. Es decir, las drogas son buenas, el tema es que la calidad sea buena de esas drogas. Bueno, eso es más o menos un resumen de lo que es tricomona. Es muy amplio, se los quiero resumir para no cansar. Lo que les tiene que quedar claro, que es una enfermedad que se transmite a través del bebedero, que es la número 1 en cuanto a cantidad de palomas afectadas en el mundo, que cuando le damos un tricomonicida hay que dar después del tricomonicida hepático y probióticos, y no usar drogas de buenos laboratorios, buenos productos, para no ocasionar que creemos que hay una tricomona resistencia y realmente lo que es la droga no es buena. Bueno, eso es el resumen de tricomona. No confundir en los pichones con un problema respiratorio, porque hace un ciclo respiratorio, en la adulta no hace un ciclo respiratorio, el pichón se rasca cuando baja de volar especialmente, eso nos está indicando que tiene tricomona, no digiere bien, la materia fecal no es de buena consistencia. Bueno, eso es un resumen de la enfermedad. Volveré con otros videos más, y bueno, muchas gracias.